¿Alguna vez se han parado a pensar en esas ideas que nos hacen un clic en la cabeza y que nos dejan con una sensación incómoda y, en algunos casos, un sentimiento de repulsión? Así es. Hablo de esas ideas que nos perturban, que no nos dejan dormir por la noche y que provocan que veamos el mundo con otra lente, con una perspectiva oscura y desalentadora, pero que nos permiten ahondar y reflexionar sobre aquello que nunca habíamos advertido, a pesar de que cada día existan indicios para que podamos meditarlas. Y si aún no lo has hecho, permíteme que te las muestre. Comencemos de una vez. La frase "el infierno son los otros" es expuesta por el autor de La náusea, Jean-Paul Sartre. Esta frase no significa que las personas sean intrínsecamente malas o que la sociedad sea un lugar de tormento físico. Por el contrario, es una metáfora de carácter psicológico y filosófico que encierra un significado más profundo. El infierno no es un lugar, sino la constante e inescapable presencia de la mirada ajena que nos define, nos juzga y nos objetiviza. La existencia humana se caracteriza por la libertad radical, es decir, la capacidad de elegir nuestro propio camino, valores, creencias y, en definitiva, definir quiénes seremos. Sin embargo, esta libertad viene acompañada de responsabilidad, porque las acciones y decisiones que tomemos son nuestras emanaciones. No obstante, esta idea de vivir en libertad choca y entra en contraposición con la sociedad, y ejerce una gran presión en nosotros. Es aquí cuando entra en juego la mirada del otro. ¿Por qué? Cuando una persona nos observa, no solamente se fija en nuestros rasgos físicos, sino que trata de desentrañarnos y de darnos un significado. Es decir, nos interpreta y, en cierto modo, nos cosifica. Crean una imagen que ellos construyen de nosotros. Y este proceso de objetivización es una fuente de angustia. Porque cuando nos juzgan y nos asignan roles, esa otra imagen de nosotros amenaza nuestra subjetividad. Piensa en un artista con una idea revolucionaria, pero que la crítica y la opinión ajena lo empujan a cambiar de estilo. Esto mismo sucede en otras áreas, incluso personales. Por ejemplo, cuando tratamos de ser auténticos en nuestra vida cotidiana y, de repente, nos etiquetan y nos juzgan por ser como somos. Esta sensación se convierte en un peso que nos obliga a comportarnos de acuerdo con la opinión de un tercero. Cuando caemos en estos comportamientos, nos autoengañamos y pensamos que estamos actuando de acuerdo con nuestras ideas, pero es una mentira y eso significa actuar de mala fe. Un concepto que Sartre emplea para explicar esta clase de conducta, la de complacer lo que los demás opinan de nosotros. Sin embargo, Sartre no trata de decirnos que nos aislemos o que desarrollemos una especie de misantropía. Por el contrario, nos invita a saber adaptarnos y aprender a lidiar con este problema. Porque necesitamos la mirada del otro para confirmarnos como seres existentes, para que nuestras acciones tengan un significado en el mundo. Sin embargo, esta interdependencia es también la fuente de nuestro infierno. No podemos escapar de la presencia de los demás, y no podemos escapar de la forma en que nos perciben. Es una lucha constante por afirmar nuestra subjetividad frente a la objetivación, por mantener nuestra libertad frente a la imposición de roles. Es una postura filosófica controversial y moralmente radical. La proposición es dura y contundente. No vale la pena. O, en todo caso, es incorrecto traer nuevos seres al mundo. A primera vista, puede sonar bastante extremo, pero los antinatalistas defienden su postura en base a argumentos lógicos y éticos. Su principal dogma radica en la asimetría del placer y el dolor. Para entenderlo, considera lo siguiente. 1. El dolor es siempre malo y su ausencia es buena. Si no experimentamos dolor, no hay sufrimiento, lo cual es deseable. 2. El placer es bueno, pero su ausencia no es mala. Si no experimentamos un placer particular, no hay carencia de algo que sea inherentemente malo. ¿Y cómo soslayamos ese sufrimiento? Simple prefiriendo la no existencia. Porque la existencia misma trae consigo sufrimiento, la existencia viene acompañada de dolor, pérdida, enfermedad, sufrimiento y la muerte.
Incluso, si se tuviera una vida repleta de placer, aún con eso no lograríamos escapar del sufrimiento. Por otro lado, los antinatalistas tienen otro argumento, pero esta gira en torno al consentimiento. Cuando se trae al mundo una nueva vida, se hace sin el consentimiento de esa nueva vida. Por el contrario, se le impone la existencia con todo lo que conlleva, tanto alegrías como la inevitable miseria. Y esta imposición, según ellos, es injusta. Porque no podemos garantizar a esa existencia una vida libre de sufrimiento. Ahora bien, no hay que entender esta postura como un movimiento que promueve la aniquilación humana, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y la responsabilidad que se tiene con las generaciones futuras. La paradoja de Eutifrón es un dilema ético planteado por Platón en uno de sus diálogos, en donde confronta la naturaleza de la moralidad, cuando se tiene creencia en alguna divinidad. Y el planteamiento es el siguiente: ¿es piadoso porque los dioses lo aman, o lo aman los dioses porque es piadoso? Una pregunta que pone en tela de juicio el concepto de la moralidad y la voluntad divina. Este planteamiento se desglosa en dos ramas. Opción 1. La moralidad arbitraria. Si afirmamos que algo es bueno porque así lo afirma Dios, entonces la moralidad se convierte en algo arbitrario. Esto le da un carácter subjetivo e irracional. En primer lugar, porque lo que hoy Dios considera bueno, mañana no podría serlo. En segundo lugar, porque no hay una base racional. Es decir, detrás de cada declaración divina no hay un argumento que lo respalde para comprender su configuración. En tercer lugar, al no tener respaldo lógico y depender de la voluntad divina, eso permitiría que Dios podría ordenar cualquier cosa, incluso actos que son condenados universalmente. Opción 2. La moralidad independiente. Por otro lado, si sostenemos que Dios manda o aprueba algo porque ya es intrínsecamente bueno, entonces las implicaciones cambian drásticamente. En primer lugar, que los principios morales existen independientemente de la voluntad divina. En segundo lugar, Dios, en lugar de ser el creador de la moralidad, Él las reconoce y las sigue porque son inherentemente buenas. En tercer lugar, esta aceptación de Dios implicaría que su omnipotencia se vea socavada. Llevándonos a otro cuestionamiento: ¿hay algo por encima de Dios? En todo caso, la paradoja de Eutifrón nos invita a una profunda reflexión sobre qué significa que algo sea bueno y de dónde proviene ese significado. La paradoja del hedonismo, también conocida como la paradoja de la felicidad, establece que la búsqueda directa de la felicidad o el placer, a menudo conduce a lo contrario. Es decir, a la infelicidad, la insatisfacción o incluso a la frustración. En términos sencillos, si haces de la felicidad tu objetivo principal, es muy probable que se te escape. Imagina a alguien solo vive para perseguir placer, gratificación o la sensación de euforia constante. Rápidamente, esa persona podría sentirse, en primer lugar, frustración porque la felicidad es momentánea. Es efímera. Y lo peor del caso es que para alcanzarla implica desafíos a superar. Luego tenemos que esta búsqueda constante provoca un vacío en la persona, porque persigue objetivos superficiales a muy corto plazo. Además, ese momento de placer, como es tan corto, frustra a la persona, porque no es capaz de generar placer constantemente. Pero esto no acaba aquí. La búsqueda del placer tiene otras consecuencias que son mucho más complejas y controversiales. En algunas situaciones la búsqueda de felicidad puede perjudicar las relaciones personales, porque la prioridad de este objetivo significa pasar por encima de ciertos dilemas éticos, pasar por alto el bienestar y los sentimientos de otras personas. Por otra parte, los seres humanos se adaptan rápidamente a los niveles de placer. Lo que una vez fue emocionante y placentero puede volverse normal o incluso aburrido con el tiempo. Esto obliga a la persona hedonista a buscar estímulos cada vez más intensos, lo que puede ser insostenible y llevar a la frustración. Y con esto acaba el vídeo del día de hoy. Puedes dejarme en la caja de comentarios qué te parecieron estas ideas, y si al igual que yo, te hicieron reflexionar. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.